Ahí está. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos de nuevo en este podcast que llamamos Contratapas, con poca introducción y mucho contenido. Hay algunos podcasts que se la pasan hablando 5 minutos sobre lo que van a hablar. Nosotros vamos directamente al grano. Este es el programa número 46. Saludamos a la audiencia. Les habla Héctor Gurbit y estoy con mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos y que nos contará de qué vamos a hablar en este programa. Bueno, hola Héctor, hola gente, ¿cómo están ustedes? Bueno, les cuento que para hoy decidimos armar el programa de esta forma. Tomamos a Stephen King y vamos a dedicarnos a su biografía y a su obra por partes separadas. Héctor va a tomar su biografía, o sea, hoy va a ser el chimentero, y Espero. yo voy a tomar su obra, o sea que me voy a poner más seria y formal. Les cuento que por una cuestión de tiempo, dado lo prolífico que es este autor, para presentarlo, de ninguna forma voy a nombrar toda su literatura, porque se nos iría más que el programa. Pero sí les voy a decir que tiene sagas, entre las que podemos contar la primera de ellas, La Torre Oscura, que consta de 8 títulos, escritos entre 1982 y 2012. Se tomó su tiempo para la saga. La trilogía Mr. Mercedes, que tiene 3 títulos, es una trilogía con 3 títulos, escritos entre 2014 y 2016. La saga Wendy, que comprende 2 obras por ahora escritas entre 2017 y 2022. Y después tenemos el increíble cúmulo de novelas independientes, que suman 82 obras. Comenzó con Carrie en 1974 y la última es No tengas miedo del 2025. Después, aparte, tiene títulos de no ficción, como Danza Macabra de 1981, Mientras escribo, que es como para no solo para que lo lean, ese libro no es solo para escritores, sino para fanáticos de Stephen King que quieren saber cómo hace este hombre para escribir el caudal que escribe, ¿no es cierto? Y Campeones Mundiales al fin en el 2004. Después de presentar esto, a mí inmediatamente lo primero que me apareció fue una gran pregunta, y es, ¿cómo se es tan prolífico? Hay, hay pocos casos en la literatura de gente que escriba tanto. Está bien que hace, el hombre es grande, ya va a decir la edad Héctor, es un hombre grande, lleva muchísimos años escribiendo, pero eso no justifica de ninguna forma la cantidad de libros. Justamente en este Mientras escribo, que lo voy a mencionar también en inglés, que es On Writing, él dice que escribe 6 días a la semana, aunque fueran feriados. Escribe alrededor de unas 10 páginas por día. Entonces, los escritores tenemos distintas costumbres. Algunos escribimos cuando nos surge la inspiración, cuando tenemos ganas, pero a él hay que preguntarle, ¿cuál es el secreto de esa constancia? Y el secreto es la pasión. King ama escribir y no puede vivir sin hacerlo. A la pregunta, ¿cómo se escribe? King la contestó en este texto que les comentaba y dice, palabra por palabra. Como si fuera poco lo que él tiene escrito, como Stephen King, publicó varios libros con el seudónimo de Richard Bachman, debido a a que estaba preocupado porque el público no aceptaría que un autor publicara más de un libro por año. Bueno, ahora los dejo con Héctor y cuando volvemos nos metemos de lleno en el estilo narrativo de King.
Bueno, yo voy a hablar primero sobre la cantidad de suscriptores que tenemos, que son 162, que en el programa sobre Poe y Lovecraft tuvimos 112 visitantes con 13 likes, lo cual nos pareció bárbaro. Tenemos unos posteos de gente, en este caso Víctor, que nos dice excelente programa, grandes chimentos literarios, que es lo que vos decías, y también lo de Elba Galenti que dice muy buena entrega, me entusiasmaron para que ahora haga la tarea del hogar, que es leer a Lovecraft. Y voy a googlear sus cuentos, dice ella. Muchísimas gracias, Graciela y Héctor, con tanta dedicación y abrazo. Y también nos manda un poema que no lo vamos a leer todo porque es largo, pero leo la primera estrofa, aunque sea, que dice, lo tomé entre mis manos, ávida mi razón de algo nuevo, de salir de mi rutina poética de siempre y de una vez por todas de ver con otros ojos otros mundos. Ella lo escribe en función de que va a leer a Lovecraft a partir de este, Sí, sí, pero es como para no perderse qué le pasa después de leer a Lovecraft. claro, Lo que podríamos hacer es copiar el poema en los comentarios, acá en el programa. perfecto, vamos a copiarlo. Bueno, vamos con Stephen King, que así lo define. Hay una revista que se llama Señales de Papel, un podcast también, que había sobre Stephen King y su obra. Dice, explota el miedo como una emoción universal y multiforme. No me quiero meter en el tema de Graciela, pero un poquito de su vida, por supuesto, tiene que aparecer. Stephen King, o Richard Bachman, que vos ya lo nombraste, es estadounidense de novelas de terror, ficción, sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, ha vendido más de 500 millones de ejemplares y muchos adaptados al cine y a la televisión. Nació en 1947 y tiene hoy 78 años. No sé si a esta altura tiene ya 79 o 78, pero anda por ahí. Y unas 64 novelas escritas y más de 200 relatos. Pero como la idea es que yo hable sobre la personalidad de Stephen King, dejaré los detalles informativos para detenerme en ciertas características personales. Vamos con la primera. De muy pequeño, de muy muy pequeño, le hizo una pregunta a la conductora de un biblobús. Un biblobús. Un biblobús es un colectivo que iba con libros, prestando libros, ¿no? Y le hizo la siguiente pregunta. ¿Tiene alguna historia sobre cómo son realmente los niños? Él era niño y preguntaba sobre cómo son los niños. Ella le dio a leer El Señor de las Moscas, de William Golding. Resultó ser una lectura instructiva, dijo de ella Stephen King. Fue, hasta donde recuerdo, el primer libro con manos, unas manos fuertes que se extendían entre las páginas y me agarraban por el cuello. Esto no es solo entretenimiento, es vida o muerte. Para mí, el Señor de las Moscas siempre ha representado para qué sirven las novelas, por qué son indispensables. Yo personalmente lo digo, pienso algo parecido. La verdad que es un gran libro y bueno, les propongo que lo lean. Eh, este libro es extraordinario, El Señor de las Moscas. Bueno, ahora voy a seguir con más chimentos. Muy bien, vamos a hablar del estilo narrativo. Primero vamos a comentar que utiliza un lenguaje informal, cotidiano. Entonces logra que el lector se sienta cercano al narrador. Obviamente son distintos narradores que utiliza primera persona, tercera, narrador testigo, bueno, distintos narradores. A veces hasta utiliza expresiones vulgares si la situación así lo requiere. Entonces hace que el microcosmo que él crea resulte creíble para el lector. Sus personajes, sobre los que deposita el peso de la obra, son complejos. El bueno a veces no lo es tanto y el malo puede llegar a tener un rasgo de piedad, aunque en muchas ocasiones
Los malos de Stephen King son atroces, atroces. Los personajes tienen historias previas al comienzo de la narración que se van develando en la trama. O sea, no sabemos del personaje todo, apenas lo nombra, nos hace un raconto de toda su vida, sino que los va desvistiendo en el transcurso de la obra. Son realistas los personajes, con virtudes y defectos. ¿Y qué logra con esto? Que los lectores se identifiquen con ellos. Las descripciones nos pintan el escenario donde transcurre la acción. Son vívidas. En ellas, fíjense en qué notable esto. Encontramos rasgos poéticos. Es increíble que un autor que uno mal lo etiqueta como de terror, porque es mucho más que eso, Stephen King, pero que sea poético. Me hace pensar mucho en Poe, ¿no es cierto? Edgar Allan Poe, que escribió mucho terror y en forma muy poética, ¿no es cierto? Pero respecto de estas descripciones, nunca son densas y tampoco innecesarias. Respecto del suspenso, aparece totalmente dosificado. Al principio, el relato semeja una situación cotidiana y lentamente van apareciendo los rasgos que nos producirán inquietud hasta llegar al miedo y al terror. Peter Straub dijo una vez que Stephen King era el hombre más inteligente que había conocido. ¿Pero por qué dice esto? Porque la voz narrativa en las novelas de King es el mayor hallazgo de Stephen King. Ujú. Bueno, ahora seguimos. Bueno, uno de los mitos que se viralizan sobre Stephen King incluyen teorías conspirativas, como que él mató a John Lennon. Algunos mitos también surgen de anécdotas reales mal interpretadas, como su fobia al número 13, su miedo a volar o su batalla contra las adicciones, que algunos de sus seguidores han interpretado de forma bastante oscuras. Sobre el mito de que mató a John Lennon surgió porque en una fotografía donde King se parecía muchísimo al que efectivamente mató a John Lennon, que era Mark Chapman, el asesino de Lennon. No hay ninguna base de verdad en esto, obviamente, ya que King estaba en otro lugar en ese momento en que asesinaron a John Lennon. Pero se viraliza, bueno, Tenía coartada. pero bueno, siempre está bueno hablar de Stephen King para, no sé, para publicitarse uno mismo. Y hay otro mito, también que corre por allí, es que utiliza escritores fantasmas, es decir, que otros escribieron algunas de sus novelas. Y otra es la idea de que su vida es una historia de terror en sí misma. Seguimos después con más anécdotas. Mirá, con respecto a que utiliza escritores fantasmas, un hombre que tiene semejante producción literaria y por consiguiente, además después de las ventas que vos dijiste que tiene, es un hombre de una inmensa fortuna. Lo que sí se sabe que tiene son colaboradores muy estrechos que hacen las investigaciones para el desarrollo de las tramas. Y muchas veces en esas investigaciones le traen la solución al problema que él plantea. Claro, y otra Eso cosa en que te cuanto quería a la... comentar es sobre el tema de la poesía, ¿no? Hace poco leí, la verdad que no me acuerdo quién fue, que escritor famoso leí, donde decía que la poesía está en todos lados, que todo es poesía, ¿no? Un Y poco sí, Aristóteles, ¿no? La poética de Aristóteles. Así que bueno, seguramente que de poesía sabía, porque la gente inteligente sabe de todo, de novela, de poesía, escribe determinadas pero cosas, pero saben de todo. Hay una cuestión que ahora lo voy a develar en cuanto también su afinidad a la poesía, por qué lado viene. Eso lo dejo.
Respecto a las historias, ¿quién piensa que es lo más importante? Más importante que el desarrollo del personaje, que los diálogos, que el escenario, que el tema. Y eso lo deja saber en este libro On Writing. Mm, Respecto a la influencia de la poesía en la prosa de King, él habla de cómo lo afectó durante años. Justamente lo que lo atrajo de su esposa fue que escribía poesía. Ajá. Y él cita frecuentemente a poetas como George Zephyrus y William Carlos Williams. William Williams. Finalmente, los escritores que más influyeron en el estilo de King eh, fueron Richard Matheson, John MacDonald y Don Robertson, aunque también ha mencionado una que otra vez influencia de Theodore Dreiser y Frank Norris. King es un autor que se muestra a sus lectores, que se deja conocer. A veces sus ideas, como persona, no que se involucra en un personaje, las presenta en la introducción del texto, en el prólogo o en notas después de cada relato, incluso al final como epílogo. Es difícil etiquetar a un autor tan creativo como Stephen King y dicen que hace mucho tiempo ya que el traje de autor de horror le quedó chiquito. Incluso el de escritor. ¿Por qué el de escritor? Porque él, además de escribir el texto, participa en muchas de las adaptaciones de sus obras en cine y televisión. Y tiene, aparte, muchas novelas de fantasía, también thrillers, que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Bueno, él también se dedica mucho al conflicto psicológico en sus tramas, ¿no es cierto? Pero aborda diversos temas que ya vamos a ir comentando. Bueno, la vida íntima de Stephen King incluye su larga relación y matrimonio con justamente la poeta a ver si la digo bien, ¿no? Porque es complicado. Tabitha King, vamos a decirle Tabitha King, con quien tiene tres hijos. King ha expresado que los libros son un factor esencial en sus encuentros sexuales, sugiriendo la cita de John Waters, que es un director de cine, es un actor, escritor, fotógrafo también estadounidense, de que no se debería acostar con alguien que no tiene libros. Seguro que a algunos les hará especial ilusión ver un estante plagado de videojuegos, mientras otros por ahí prefieren películas, música, arte. Lo de Stephen King son los libros. Y dice King, mi camiseta favorita tiene una cita de John Waters que dice así, si vas a casa con alguien y no tiene libros, no te acuestes con él o con ella. Esa es la primera que usa. Bueno, sigamos, sigue, considérate con lo tuyo, porque bueno, chismes, chismes, hay a patadas. Sí, sí, pero son re interesantes, mira vos. Y bueno, dicen que el sexo realmente se hace con la cabeza, o sea, es el órgano sexual más importante. Y él se estimula con la literatura. Yo hoy publiqué un estado que tenía que ver justamente con el humor literario y con el sexo. Si lo quieren en mi Facebook, lo van a encontrar. Bien, Que hay, aunque te parezca mentira, más se engancharon las mujeres en reírse que los hombres. Bueno, en su obra, la de King, el horror no es un fin en sí mismo, sino una vía para explorar la condición humana y sus contradicciones. Esa mezcla de terror con exploración emocional es lo que convierte a su literatura en una aventura. Y ahora vienen las pálidas. ¿Qué
dicen algunos críticos, porque todos tenemos críticos. ¿Qué dicen de él? Subestiman la obra de King. ¿Por qué? Porque la etiquetan como meramente comercial o literatura menor, debido a que tiene una naturaleza popular muy importante y una notable capacidad para generar bestsellers. Y bestsellers, los argentinos tenemos que recordar que es mejor vendidos y no mejor escritos. Mm. Entonces, ahí pasa la crítica. Por ejemplo, Harold Bloom declara que King es un escritor de fórmulas porque sacrifica la profundidad literaria en favor de una narrativa rápida y accesible. Los que lo admiran opinan que esta percepción de este crítico en particular tiende a desestimar las personalidades complejas de los personajes que crea King, los matices psicológicos y además, sobre todas las cosas, la crítica social que él impregna en su obra. King se adentra en el miedo humano, usa el terror en cuestiones sociales y existenciales. Y no necesariamente en la masividad y el éxito comercial. Otros críticos, como Matt Thorne, señalan que King tiende a crear clímax poco satisfactorios, argumentando que la intensidad de las primeras dos partes de la obra, si la obra fuera dividida en tres, eh, tiene un ímpetu, tiene una energía, pero el tercio que queda, donde va a desarrollar el final, no tiene el impacto necesario. Jugando con esta idea, el propio King ha bromeado en entrevistas sobre sus problemas para dar cierre a sus historias, reconociendo que no todos sus finales tienen el efecto deseado. Mm. Bueno, bueno, como siempre yo digo, cuando un escritor escribe tanto y escribe y es bestseller, es porque es bueno, ¿no? No sé si puede hacérsele críticas, y menos aún si no se ha leído los 80 y pico de novelas que hizo, digamos. Así que no. Pero bueno, volviendo al tema de anécdotas y fobias, además de las que ya se hablaron, se sabe que él vive en varias casas y tiene una pasión por las motos Harley Davidson y un equipo de béisbol. La verdad que yo de béisbol no entiendo nada. Hay un equipo que se llama Red Sox, así que él es fanático de Red Sox. Así como una disciplina de escribir 2000 palabras diarias para mantenerse enfocado. Bueno, vos dijiste 10 páginas. 2000 palabras me parece que es menos de 10 páginas, pero eso es lo de menos, digamos. No sé, seguramente escribe muchas. Pero bueno, y algunas fobias. Esta es difícil hasta de pronunciar. Se llama triscaidecafobia. Bueno, no la voy a volver a decir. Es ¿Pero conocido qué? como el ¿Fobia miedo. qué? ¿Eh? No, ¿Fobia qué? sí, es la fobia al número 13. Tal en la fobia, pero tal en la fobia al número 13, ¿no? Porque uno puede tener fobia, dice que cuando el día es 13, no escribe. Se pasa el día Ah, y sigue con el siguiente. Curioso, ¿no? Ah, bueno, pero este tema del número 13 es tan serio que ha habido muchísimos edificios que se salteaban el piso 13. es verdad, es verdad. Pero hay otro número que tiene fobia los que vuelan mucho, que es el 17, pero no sé por qué el 17. Bueno, una vez me acuerdo, me vendieron en un viaje fila 17 y cuando llego al avión no existía la fila 17. Al final nos ubicaron. Bueno, vamos con alguna fobia más. Tiene residencias con historia. Ha tenido la particularidad de que tres de sus
casas fueron ocupadas por personas que se suicidaron antes de que él y su familia la habitaran. En fin. Se las Pero busca, como se cambiaba las tanto de busca. casas, siempre estas cosas le pasaban, supongo yo. Y bueno, otra cosa que también es interesante, que es dueño de una estación de radio ahí en Maine, que es donde él reside, que es, no sé si ustedes sabrán, pero eso está arriba de Boston, ¿no? Al noreste de Boston, o sea, el lugar más frío que debe haber en toda América. Bueno, sigamos con lo tuyo. Bueno, yo iba a ir a, a las adaptaciones cinematográficas, pero las voy a dejar para el final porque tengo miedo no tener tiempo de compartir con ustedes una página, eh, dos páginas, dos páginas, para que vean cómo escribe, que lo lean un poquito. Y tomé el libro El Instituto, que yo se los recomiendo porque es muy interesante. Eh, Trata sobre la captación de un grupo, eh, sobre chicos muy jovencitos, muy pequeños, que tienen poderes telepáticos, extrasensoriales, y quieren formar con ellos una fuerza para, eh, comillas, proteger al mundo. Bueno, es muy interesante. Aparte, cómo aparece la amistad, los valores. Por eso digo que trata temas sociales. Fíjense, en el primer capítulo, apenas hablé en el libro, dice: 30 minutos después de la hora prevista de despegue, el avión de la compañía Delta, en la que Tim Jamison debería haber abandonado Tampa con destino a las luces brillantes y los altos edificios de Nueva York, seguía estacionado ante la puerta de embarque. Cuando un empleado de Delta y una mujer rubia con una placa del servicio de seguridad entraron en la cabina, se oyeron premonitorios murmullos de insatisfacción entre los pasajeros hacinados en la clase turista. Escúchenme, con atención, por favor, pidió el tipo de Delta alzando la voz. ¿Va para largo el retraso?, preguntó alguien. No nos dore la píldora. El retraso debería ser breve y el capitán desea garantizarles que el avión tomará tierra más o menos a la hora prevista. No obstante, tiene que embarcar un agente federal, así que necesitamos que alguien ceda su plaza. Se elevó un gruñido de queja colectivo y Tim vio que varias personas preparaban sus móviles por si acaso. Ya se habían producido conflictos en circunstancias similares. Delta Airlines está autorizada a ofrecer un pasaje gratuito a New York en el próximo vuelo, que saldrá mañana temprano a las 7 menos cuarto. Se elevó otro gruñido. Paso, dijo alguien. El empleado de Delta siguió sin inmutarse. La persona en cuestión recibirá un vale por una noche de hotel más $400. Oigan, no es maltrato. ¿Quién se presta? No hubo voluntarios. La rubia de seguridad se limitó a observar en silencio la atestada cabina de clase turista con mirada omnisciente, pero en cierto modo sin vida. 800, propuso el tipo de Delta, más el vale del hotel y el pasaje gratis. Este tío parece el presentador de un concurso de la tele, refunfuñó un hombre sentado en la fila delante de la de Tim. Seguía sin haber voluntarios. 1400 y nadie todavía. A Tim le pareció curioso, pero no del todo sorprendente. Y no solo porque tomar un vuelo a las 7 menos cuarto implica levantarse antes que Dios. Sus compañeros de viaje en la clase turista eran sobre todo familias de regreso a casa después de visitar distintas atracciones de Florida. Parejas que lucían quemaduras, playeras, y hombres corpulentos, rubicundos, y aparentemente cabreados, que casi con toda probabilidad viajaban a la Gran Manzana por negocios, cuyo valor superaba con creces los 2.400 pavos. Bueno, y sigue.
pero lo que quería era mostrarles el tono con que se dirige al público, cómo habla. Es una lectura que fluye, es rápida, tiene un lenguaje simple. Es un gusto leerlo, Mm. realmente. Más allá de que lo que su mente piensa después como historia son fantásticas. Mm. Sí. Bueno, yo comento que la esposa de Stephen King, que se llama Tabitha, ya habíamos hablado, amenazó con divorciarse de él debido a que escuchaba en exceso la canción Mambo número 5 de Lou Bega. En una entrevista de 2021, el autor de terror reveló que su esposa, Tabitha King, una vez amenazó con divorciarse de él porque escuchaba sin parar el éxito de 1999 de Lou Bega. Bueno, otra cosa que quería comentar, porque el tiempo es tirano, como dicen por ahí, eh, King envió el manuscrito de Carrie a decenas de editoriales y recibió de facto más de 30 rechazos con argumentos como que las utopías negativas no venden. Bueno, con una trayectoria intachable en la literatura, Stephen King ha sabido actualizarse gracias a su cuenta personal de, bueno, era Twitter, de X, donde podemos leer recomendaciones sobre libros, series, incluso algunos tweets de carácter más íntimo. En 2023, mientras promocionaba la adaptación televisiva de Bajo el Domo, King organizó una sesión de preguntas con sus lectores de la plataforma, una plataforma. Durante la conversación, un seguidor formuló una pregunta habitual. ¿Cuál es tu novela favorita? La respuesta, lejos de dudar, fue inmediata. La historia de Lizzie. Publicado en octubre de 2006, la historia de Lizzie se centra en la figura de Lizzie Landon, viuda del escritor Scott Landon, asesinado por un fanático trastornado. La novela entrelaza la vida presente de Lizzie con recuerdos de su vida en pareja, el tiempo que descubre secretos enterrados en la infancia del autor fallecido, y más que un thriller sobrenatural, el libro explota profundamente el duelo y el amor que permanece tras la muerte. Nos va quedando poco tiempo, así que te paso la pelota a vos. Hay muchas cosas para decir, tengo mucha información, pero se va agotando el tiempo. Bueno, dentro de las adaptaciones cinematográficas, que son innumerables, las más importantes son Carrie, de 1976, la primera versión, El Resplandor, de 1980, quien no recuerda a ese loco. Misery, ay, la versión con Bates es excelente, de 1990. La Milla Verde, de 1999, con un Tom Hanks impresionante. It, del 2017, que después tuvo una reversión. Cementerio de Animales, de 1989 y 2019. La Torre Oscura, de 2017. El Juego de Gerald, de 2017. Y ahora voy a volver sobre el Juego de Gerald. Doctor Sueño, de 2019. La Niebla, de 2007. Y otras adaptaciones son Cujo, de 1983, Christine, la del auto, de 1983 también, y La Tormenta del Siglo, de 1999. Y si me queda un segundito, bueno, obviamente La Milla Verde me parece impresionante. Carrie, El Resplandor y Misery están allá arriba. Pero yo les sugiero los juegos de Gerald. Realmente es una obra que uno tiene ganas es una película como está lograda, que tiene ganas de tener alguien al lado para apretarlo mientras transcurre la trama. No es tan fácil de ver solos. Bueno, eso quería decirles. Bueno, como queda muy poco tiempo, Stephen King fue en un momento con una neumonía doble y estuvo al borde de la muerte. Bueno, eso es otro tema. Pero voy a ser yo sincero, ¿no? Yo no leí a Stephen King, sí vi películas, bastantes películas que tenían que ver con el libro de Stephen King, pero no es el tipo de libros que yo personalmente suelo leer, ¿no? A mí me parece como que una cosa es la novela fantástica y otra cosa la novela maravillosa.
en la cual de alguna manera vale todo, ¿no? Si bien en los libros que él hace, que yo lo reflejo por la película, no todo es fantasioso y maravilloso, porque el libro, por ejemplo, 1922, es una maravilla y es un policial. Así que eso quería decir antes de que se me agote el tiempo, que tenemos menos de 2 minutos. Y bueno, saludamos a la audiencia, Graciela, como siempre que hacemos esto. Bueno, como siempre, nosotros podemos no estar de acuerdo. A mí Stephen King me gusta mucho. No tengo la colección completa de libros de él, pero lo he leído bastante y bueno, me gustaría que con este programa, así como con el anterior, la, digamos, la estimulamos a Elba Galenti para que nos mande un hermoso poema sobre Lovecraft. Bueno, que ustedes se pongan a leer a Stephen King o ver sus películas. Gracias. Sí, que seguramente es muy buen escritor, eso no me cabe duda, pero uno elige entre tanta literatura qué quiere leer y qué no quiere leer en cada momento. Pero no estoy poniendo en No, duda para nada la literatura de Stephen King, ¿no? Bueno, será entonces hasta el próximo evento, que será muy rápido, muy pronto. Y como siempre me pasa, nunca encuentro dónde se pausa esto. Bueno, hasta luego.